Sébastien? Qui est cet homme? Un saint. Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Le Carré Noir, película que forma parte de la sección oficial de esta 66 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar ahora de la película, pues contamos con varios miembros de su equipo técnico y artístico. Empezando por el extremo, tenemos a los intérpretes Stanislas Merjar y la actriz Lou Delage, a Valeria Sarmiento, su directora, Paulo Branco, productor, y luego tenemos también a dos intérpretes, Vasco Varela de Silva y Tiago Varela de Silva, que bueno, quizá en la película creíais que solo había un niño, pero en realidad ese rol está interpretado por estos dos actores. Y bueno, pues quizá antes de abrir turno de preguntas, como siempre, me gustaría, no sé, ya que tenemos aquí tanto a Valeria, la directora, como a Paulo, el productor, que nos contaran un poquito por qué hacer ahora Le Carré Noir, en el sentido de que supone una vuelta al universo de Camilo Castelo Branco, ¿no? Un escritor que ya habían tratado, ¿no? Paulo como productor en Los Misterios de Lisboa, Valeria había sido también montadora de esa película, que además película que compitió aquí en San Sebastián, en sección oficial, ¿no? Bueno, ¿qué interés había en volver otra vez a recuperar su universo, ¿no? No, está bien. ¿Yo comienzo? Sí. Bueno, después de Los Misterios de Lisboa, Carlos Saboga, el guionista de Los Misterios de Lisboa, escribió este guión que se llama Le Carré Noir para Raúl, en realidad. Y quedó guardado muchos años y un día, ordenando papeles, lo encontré. Inmediatamente me fascinó el guión y me fascinó la historia de esta mujer. Y fui a hablar con Paulo, y yo sé que Paulo le gusta mucho al escritor Camilo Castelo Branco, y me dijo, sí, vamos, lo hacemos. Y así fue, se hizo. Sí, no sé si Paulo quiere añadir algo. No, claro, cuando Valeria me ha dado el guión y que le he leído, yo ya había completamente olvidado, y Carlos también, que habíamos escrito, que él había escrito este guión a pedido de Raúl. Pero Raúl me lembra muy bien que Raúl decía, este libro es todavía mejor que Misterio de Lisboa, me da todavía como se dice, una novela casi más impresionante, y había completamente olvidado, y pienso que Valeria también, que Carlos la había escrito. Claro que estaba todavía un poco incompleta, que Carlos después la trabajó después, y claro que partimos inmediatamente para hacer la película, porque tiene un lado romanesco fantástico, que a mí me gusta mucho este cine romanesco, que es un poco fuera de tiempo, se puede decir, que la gente ahora ya no está muy habituada a las películas romanescas, mas para mí me sigue siendo esas grandes. Es una de las películas, por ejemplo, que me gusta mucho, que es una película también muy arriesgada por el tema tan romanesco, es una película de Preminger, Forever Amber, y donde era un poco eso que nos guiaba a hacer y aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta aquí en primera fila. Hola, quería preguntarles a los actores si hay algo que les haya resultado particularmente difícil durante este rodaje. ¿Empezáis vosotros, sí? Quand on m'a pris par la bouche, et ils m'ont pris, et ça a fait... Enfin, si c'était difficile de faire qu'on était perturbé, c'est difficile. La escena cuando lo cogen con la boca, que tapan así la boca, que ha sido muy difícil porque la he perturbado mucho. Et moi, j'ai pas vraiment eu l'habitude de tout le temps refaire. Alors, c'était bien, et j'ai connu beaucoup de personnes. Et je trouve que c'est pas perturbant de le faire.
¿He entendido? Bien, gracias. Sí, sí, tenemos traducción. Sí, Louis quizá... Stanislas. Sí. C'est ben, c'était déjà ça marche. Déjà, c'était un site incroyable, Sintra, avec des décors naturels, ça c'était essentiel. Voilà. Et non, et moi je pourrais pas dire une chose en particulière qui a été difficile, si ce n'est peut-être travailler avec des enfants et mettre en place un rapport, parce qu'eux n'avaient jamais joué. Et donc voilà, c'est les faire rentrer aussi dans ce qu'est un tournage, dans ce qu'est ce jeu-là, sans qu'ils s'ennuient. Mais après, le tournage en lui-même, en fait, ça a été assez fluide, parce que c'était tellement une belle équipe humaine qu'il y avait une continuité dans le travail et dans les émotions et dans... Non, quand on se laisse aller, c'est pas forcément compliqué. Para profundizar un poquito más en esta pregunta, quizá también me parece interesante el hecho de que los personajes de la película pertenecen a, como decía Paulo, ese mundo del folletín, ¿no? De la novela romántica, que en cierta manera tiene poca conexión quizá con el mundo actual, ¿no? O con ellos como personas contemporáneas, ¿no? Entonces, si les era muy complicado meterse en la piel de esos personajes con esas pasiones, con esas historias que quizá son un poco ajenas a nosotros. Non. Non, mais ce qui est le plus important, c'est que et Paolo et Valeria, c'est qu'il faut jamais... Mais je pense que nous, on est comme eux. Hein. On vit la vie de la même façon. Oui, c'est ça. Vivimos la vida de la misma manera que ellos. Somos muy romanescos todos nosotros. Donde es fácil para nosotros, ¿no? Pas de costume, quoi. Surtout pas de costume, c'est ça que je voulais dire. On vit tous des pas. passions, aujourd'hui ou à l'époque. Après, on se cache peut-être mieux aujourd'hui. Un calèche movie. Pensaba que vale. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, aquí una. 1, 2, 3. Una aquí. Muy concurrida. A nivel de producción, hoy en día que este género quizás es más desconocido para el gran público, ha sido una apuesta arriesgada. ¿Cómo han conseguido la inversión económica y cómo fue presentar este proyecto? Sabes, yo soy un poco un productor a la antigua, que como me gusta un proyecto, avanzo, donde claro que las cosas ahora son un poco diferentes, sobre todo si me espera mucho tiempo, muchas decisiones de comisiones, de eso y todo, y eso a mí no me... Cuando empezamos la película no teníamos todavía un céntimo de financiamiento. Han venido después, donde la película ahora ya está cubierta. He tenido el apoyo de Carlos Bedrán, que está aquí, que es un productor asociado, y habíamos partido así con la película y que se ha hecho. Así habíamos hecho también en Misterio de Lisboa. Cuando empezamos no sabíamos cómo iríamos a terminar. Esta era un poco más corta, por tanto era menos difícil. Y claro que la película se pasaba mucho en interior, donde eso de una cierta manera facilitó la producción, porque podríamos rodar en Portugal, porque los palacios del siglo XVIII-XIX son los que se quedan, son prácticamente iguales, pero menos en Portugal, que había una influencia muy grande había muchos arquitectos italianos y franceses que habían trabajado ahí. Europa era, para unas ciertas clases era muy abierta, donde la gente viajaba mucho, los artistas también, donde ha sido fácil encontrar los decorados que Valeria y mi hermana Isabel, que era la directora de arte, necesitaban. Pienso que de ese aspecto que habíamos hecho nuestro trabajo. Y pienso que Valeria está contenta, ¿no? Con eso. ¿Ah? Sí.
Sí, tenemos ahí otra. Hola, para Valeria Sarmiento. Usted es una directora que se ha caracterizado mucho por sus ideas feministas, por decirlo de alguna manera. Es una de las únicas 5 directoras que hay en la competición oficial de San Sebastián. La historia es muy feminista en algunos puntos, pero también muy machista en otros. Entonces me gustaría un poco que reflexionara sobre esto. Lo que me parece interesante para mí fue realizar una película sobre el destino de una mujer. Y yo creo que cuando se realiza una película se cuenta una historia de una mujer, a veces es más importante que un panfleto feminista. Por eso lo hicimos. O sea, yo lo hice, por lo menos. Sí, aquí. Sí, hola, buenas. Yo quería saber qué referencias pictóricas ha podido tener a la hora de hacerla, sobre todo pues esos planos interiores y demás. Sí, Gracias. Gracias a Chema Prado, un amigo, que era director de la Filmoteca acá, él me mostró películas del Technicolor español antiguo, de los años 50 creo que fue creado por un catalán. Y a mí me pareció muy lindo poder trabajar el color como ese Technicolor español. Y lo hicimos así, bueno, ahora con técnicas modernas, con filtros, pero la idea era crear un sentimiento de irrealidad y de cuento, que era lo que me parecía muy interesante para esta historia. Bien. ¿Más preguntas? Sí, aquí, primera fila. Hola, otra vez. Quería preguntar por los vestuarios, por la ropa. ¿Cómo habéis organizado eso? Porque me ha gustado la ropa. La ropa, bueno, Isabel Branco trabajamos la ropa y la idea era precisamente para forzar ese sentimiento de irrealidad, eliminamos el color azul de las ropas. Y el Technicolor de español empujaba hacia ese color. Y bueno, yo creo que las ropas, algunas fueron creadas especialmente para la película, sobre todo las de Lu al principio, y las otras fueron, como sucede siempre, arriendo en España y en Portugal. Sí, hay más preguntas. Sí, aquí tenemos otra. Hola, Valeria, me interesa desde Chile saber cuáles son todavía tus desafíos en el cine, conociendo tu gran carrera, y también si personalmente me gustaría saber si vas a volver a rodar en Chile, si te gustaría hacer una producción allá. Sí, tengo como proyecto filmar de aquí a fin de año, a principios del próximo en Chile, pero está un poquito en el aire todavía el proyecto, así que mejor no hablarlo. Indudablemente los proyectos que yo hago en Chile son completamente diferentes. Por ejemplo, hice esa película Secreto, que es una comedia negra sobre la actualidad en Chile. Indudablemente yo cuando voy a Chile tengo otra visión. Y sí, creo que voy a seguir realizando y espero seguir realizando, a pesar de que la retrospectiva que organiza ahora la Cinemateca Francesa de mis películas es casi un punto final, espero que no lo sea. Sí, si puedes un momentito, tenemos micro porque es que así se escucha. Sí, no, y la otra pregunta era cuáles siguen siendo los desafíos en tu rol de directora. Los desafíos son conseguir productores que sigan confiando en mí y conseguir presupuestos, pero eso será siempre así. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos? Sí, allá al fondo. Oui, la dernière fois que j'étais ici en face de Paulo Branco et Valeria Sarmiento, c'était pour discuter les mystères de Lisbonne et je voulais savoir quelle était la manière dont les cahiers du père Diniz ont été réutilisés et en quelque sorte mis la tête en bas pour que ça devienne une histoire d'une femme. Comment le travail sur le scénario s'est fait basé sur le livre original de Castelo Branco. Valeria, Parce qu'il y a les cahiers du père Diniz qui sont référencés
dans le générique de ce film, en disant que ça a été une inspiration. Et le Père Dini, c'est un personnage des Mystères de Lisbonne. Oui, oui, oui. Le Père Dini, c'est le personnage principal du Mystère de Lisbonne. Et les enfants sont les Pères Dini. Ils sont là, le Père Dini, il est là. Oui. Donc, ils connaîtront son histoire qu'à 60 ans. Et pour ça, il faut voir les Mystères de Lisbonne. Donde el personaje del Misterio de Lisboa, el padre Diniz, son ellos. Por si quieren saber la historia del Cadeno Negro, se puede proyectar en los Misterios de Lisboa después. ¿Más preguntas? ¿Tenemos alguna más? Si no, a mí sí me gustaría bueno, que nos explicarais un poquito, especialmente Valeria. Ha dicho Paulo que os fascina mucho todo este mundo, ¿no? Del folletín, novela romántica, etcétera. Pero ¿cuál es creéis que es la relación que puede tener con las preocupaciones, ansiedades actuales? ¿Por qué, de alguna manera, recuperar todo este código que podría, digo, parecer anticuado, pero vosotros de alguna manera buscáis darle un nuevo sentido, ¿no? ¿Cómo trabajáis con esos materiales? ¿Desde la ironía, desde cierta distancia o, por el contrario, directamente trabajando desde lo que esos escritores querían expresar en su época, ¿no? Que nos queda un poco lejos? Yo pienso que el cine es una arte, y como cualquier arte, es fuera del tiempo. La gente que se tiene que encontrar las preocupaciones que quiere y las sensaciones. El arte no tiene que ser, no puede estar siempre contemplando el presente, al contrario, que es fantástico. Todo el fenómeno artístico es que está fuera de tiempo, y donde para mí que me interesa en producir este proyecto se hizo mismo, ir un poco a contracorriente de esta línea ahora documental y de línea de drama social de ahora y todo eso, porque pienso que el cine no es solo eso, es eso también, es mucho más, como la literatura. La literatura, los grandes libros muchas veces tienen referencias a Homero mismo y a cosas así, donde el tiempo en el arte no cuenta, donde por eso para mí esta película es tan actual como cualquier otra película actual, igual, depende cómo la gente la ve, cómo la gente la siente, y eso para mí es importante. Y no sé si Valeria, porque en tu obra tú siempre además has demostrado mucho interés por la novela popular, ¿no? Por este tipo de historias donde, bueno, se trabajan unos sentimientos, pasiones de una manera quizá mucho más sincera, no sé si sincera o más abierta o más directa, ¿no? Que en otro tipo de literatura. Bueno, lo que me fascinó a mí de este proyecto era el destino de esta mujer, ¿eh? Nosotros en América Latina conocemos mucho este tipo de personajes que son las nodrizas, que nos han criado. Así que para mí siempre hubo una especie de rappel de mi historia también, porque yo también tuve una nodriza, también pasó lo mismo, etcétera, etcétera, o algo parecido, digamos. Y lo que decía antes, o sea, filmar el destino, filmar o contar el destino de una mujer es tan importante como un panfleto feminista. Sí, tenemos aquí otra pregunta en la primera fila. Hola, pues precisamente al hilo del folletín y de este tipo de novelas, quería preguntar a los actores, bueno, a los actores adultos, los niños, no sé si habrán leído este tipo de historias, ¿qué sentían, bueno, si son admiradores de este estilo folletinesco, del autor, del Cuaderno Negro, y bueno, ¿qué sentían trabajando el guión? Porque claro, es que este tipo de historias son una sorpresa tras otra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajaron? Moi, c'est pas du tout mon type de littérature, alors, pas du tout, vraiment pas. Le romanesque, même Dumas, j'ai beaucoup de mal. Mais après, c'est tout. Le problème, c'est d'incarner un personnage comme un cardinal, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça
le défi. Et puis d'être un papa aussi, c'est quelque chose, parce que j'ai travaillé avec l'intuition et de faire le père est quelque chose de très important au cinéma dans mon travail et pas du tout dans ma vie. Donc c'est une sorte de pas une revanche, mais quelque chose de cet ordre, d'être un père, d'incarner un père. Et c'est déjà la deuxième fois parce que je l'avais fait avec Chantal Akerman. Et c'est quelque chose d'assez... voilà. Et puis finalement, avec Lou, ça allait assez naturellement, parce qu'on n'est pas très loin physiquement. Et puis il y avait ces deux parallèles, elle qui courait derrière ce petit garçon, et moi qui courais derrière ma fille, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça un peu manichéennes, mais c'est comme ça que moi j'avance dans une histoire, pour aller d'un point à un autre. Voilà. Et alors moi non plus, je ne suis pas du tout à lire des grands romans romanesques, mais par contre, je me souviens petite fille que j'adorais voir des films comme ça. C'est pour ça que vous parlez de choses est-ce que c'est actuel, est-ce que c'est à la mode? Non, c'est pas à la mode, mais c'est ça moi que je trouve beau. Surtout que la mode se démode à partir du moment où elle devient mode. Donc, ce qui est joli, c'est de se surprendre aussi dans ces choix-là, d'être pas dans l'époque. Je trouve ça très très agréable. Et oui, et ça m'a rappelé donc ce qui petite me passionnait. Et moi, je trouvais très beau aussi de raconter une femme qui n'est pas du tout actuelle, parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où être sacrificielle, ça ne va pas avec le féminisme. On n'a pas du tout envie d'être ce genre de femme. Et à la fois, pourquoi pas parler d'une femme qui est dans ce sacrifice-là et qui est dans ces passions-là qui racontent pas les femmes d'aujourd'hui et qui pourtant, je pense qu'on a toutes des histoires où on s'est aussi offerte de cette manière-là. Donc, voilà. Sí. No sé si Vasco y Tiago quieren añadir algo, si os gustan este tipo de historias. Moi, j'aime pas trop. Moi non plus. Oui. Je trouve que c'est un peu triste, mais je préfère la BD un peu plus... comme Lucky Luke, c'est bien, Astérix. Et j'aime bien aussi les livres de David Williams, parce que c'est rigolo. J'aime pas faire la personne qui voit les personnes mourir. Bon. Muy bien. Sí. Tenemos un último tiempo para una última pregunta aquí, en la primera fila. Otra vez yo, sí. Vasco y Tiago, ¿os han dejado ver la película entera? Non. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Ils vont le voir, vont verla esta noche. La verán esta noche, ¿no? La verán, los dos. Sí. Muy bien, estupendo. Pues tenemos ya que acabar la rueda de prensa. Solo gracias por haber venido. Mucha suerte hoy.